El aire frío de la mañana ya se había entibiado, y el reloj de arena sobre el poste de madera mostraba que más de la mitad del tiempo había transcurrido. Ocultas tras el espeso follaje de los arbustos perimetrales, Sasuke y Sakura terminaron de repasar el plan en susurros apenas audibles. La estrategia era arriesgada, dependía enteramente de la sincronización perfecta y del factor sorpresa, pero era su única y última oportunidad de tocar aquel solitario cascabel plateado. Kakashi Hatake seguía apoyado cómodamente contra el tronco de un árbol, inmerso en la lectura de su novela pervertida. Parecía completamente ajeno al peligro inminente, pero Sasuke sabía muy bien que un ex-Zanbu jamás bajaba la guardia. A mi señal, Sakura. Ni un segundo antes, ni un segundo después, murmuró Sasuke, sacando 3 kunais con sellos explosivos atados a las anillas. Sakura asintió, su rostro pálido pero lleno de determinación, empuñando 2 shurikens en cada mano y concentrando el escaso chakra que le quedaba en las plantas de sus pies. Ahora, ordenó Sasuke en un siseo. Sakura salió de los arbustos corriendo a toda velocidad, gritando para llamar la atención del Jonin. Kakashi ni siquiera levantó la vista del libro, simplemente suspiró con aburrimiento, preparado para desviar otro ataque frontal inútil. Pero, en el instante en que Sakura lanzó los 4 shurikens, Sasuke apareció justo detrás de la kunoichi de cabello rosado, utilizando su cuerpo como punto ciego. Sasuke saltó por encima de los hombros de Sakura en pleno movimiento, arrojando los 3 kunais con etiquetas explosivas. No apuntaban al cuerpo de Kakashi, sino al suelo, formando un semicírculo perfecto alrededor de los pies del Jonin. Murmuró Kakashi, levantando ligeramente la vista de su libro. Las explosiones detonaron simultáneamente, levantando una densa cortina de humo, tierra y escombros que engulló al ataque por completo. Sakura, la derecha. Gritó Sasuke aterrizando grácilmente y trazando sellos manuales a una velocidad vertiginosa. Mientras el humo aún ocultaba a Kakashi, Sakura corrió hacia el flanco derecho, sacando un grueso cable de alambre ninja que había atado a los troncos cercanos. Tiró de él con todas sus fuerzas, activando una trampa improvisada que Sasuke había preparado minutos antes. Una lluvia de troncos pequeños cayó desde las ramas superiores directamente hacia el centro de la nube de polvo. Casi al mismo tiempo, Sasuke terminó sus sellos. Acumuló una cantidad masiva de chakra en su pecho. Estilo de fuego. Jutsu llamas del Fénix. Katon. Osenka no Jutsu. Una ráfaga de múltiples y pequeñas bolas de fuego salió disparada de la boca de la Uchiha, impactando de lleno contra la zona de la explosión y los troncos que caían, creando un infierno localizado que iluminó el claro. Las genin se detuvieron, jadeando, con la vista clavada en las llamas. De repente, una figura salió disparada desde arriba de la cortina de humo. Kakashi saltó alto en el aire, su chaleco ligeramente chamuscado. Había esquivado el combo letal en el último segundo. Sin embargo, ese era exactamente el momento que Sasuke había calculado. No te escaparás. Rugió la Uchiha. Usando un tronco cercano como trampolín, Sasuke se impulsó hacia el cielo, interceptando la trayectoria aérea de Kakashi. En el aire, donde el Jonin no tenía punto de apoyo para esquivar, Sasuke lanzó una patada giratoria brutal hacia el rostro del ataque. Kakashi, con reflejos monstruosos, levantó su brazo libre y bloqueó la patada, pero la fuerza del impacto lo desestabilizó ligeramente en el aire. Ese pequeño desequilibrio fue todo lo que Sasuke necesitaba. Ignorando el dolor en su pierna por golpear el duro antebrazo del Jonin, la Uchiha estiró su mano izquierda, rozando con las puntas de sus dedos el hilo rojo del cascabel atado a la cintura de Kakashi. Sus dedos se cerraron sobre el frío metal del cascabel. Lo tengo. Pensó Sasuke, con el corazón latiendo desbocado por el triunfo inminente. Pero en ese microsegundo, Kakashi soltó su libro Icha, atrapó la muñeca de Sasuke con una fuerza férrea e inamovible, y con un giro fluido de su cuerpo en el aire, alteró el centro de gravedad de ambos. Antes de que Sasuke pudiera tirar y arrancar el cascabel, Kakashi la lanzó hacia abajo con un movimiento experto de judo aéreo. Sasuke cayó pesadamente contra el césped, rodando varios metros hasta detenerse frente a los pies de Sakura. Kakashi aterrizó con una gracia felina a escasos centímetros de su preciado libro, que no llegó siquiera a tocar el suelo manchado de hollín.
Lo recogió, lo limpió perezosamente contra su pantalón, y guardó el cascabel, que seguía intacto en su cinturón. El sonido agudo y estridente del reloj de alarma resonó en el campo de entrenamiento, indicando el mediodía exacto. El último grano de arena acababa de caer. El tiempo se había acabado. Sasuke golpeó el suelo con el puño cerrado, soltando un grito ahogado de rabia e impotencia. Había estado tan cerca. Lo había tocado. Pero al final, su mejor plan táctico, ejecutado en perfecta sincronía con Sakura, había fracasado contra la experiencia abrumadora del veterano. Ambas genin se quedaron sentadas en el suelo, con la cabeza gacha, esperando la humillación final y la inminente orden de regresar a la Academia Ninja como unas completas inútiles. Kakashi guardó su libro en el bolsillo y caminó lentamente hacia ellas. Se detuvo a un par de metros y las observó en silencio, su único ojo escrutando sus expresiones de derrota y frustración. De repente, el Jonin suspiró y relajó su postura. «Las felicito a ambas», dijo Kakashi, con un tono sorprendentemente suave y carente de toda burla. Ese fue un plan táctico sumamente ingenioso. El uso de señuelos, las trampas combinadas con ninjutsu y la perfecta sincronización del ataque aéreo demostraron un nivel de inteligencia y trabajo en equipo excelente para su nivel. Casi lo logran. Sasuke y Sakura levantaron la vista lentamente, atónitas por el inesperado elogio. Pero antes de que pudieran sonreír o aliviar su tensión, la mirada de Kakashi se endureció de golpe, volviéndose tan afilada y fría como el acero de un kunai. La presión de su instinto asesino de Exambu se filtró ligeramente en el aire, haciendo que a ambas niñas se les erizara el vello de la nuca. Sin embargo, continuó Kakashi, con voz severa, el hecho de que tardarán 3 malditas horas en darse cuenta de que esa era la única forma de siquiera intentar tocar el cascabel, es inaceptable. Si no hubieran estado tan ciegas por el orgullo individualista y el miedo egoísta desde el primer minuto, en una misión de rango COV real, ya habrían muerto masacradas. Kakashi las señaló con el dedo índice, su ojo brillando con la autoridad de un comandante. Escúchenme bien, y grábense esto en la cabeza. En la vida real de un escuadrón, o en un dúo táctico de combate, la individualidad de uno jamás, bajo ninguna circunstancia, puede estar por encima de la vida del otro. ¿Acaso creen que un shinobi solo puede sobrevivir rodeado de enemigos que lo superan en número y fuerza? Si una de ustedes decide hacerse la heroína sola, o si una abandona a la otra para salvar su propio pellejo, el escuadrón entero cae. Mueren las dos. Misión fracasada. El regaño fue duro, directo y brutal. Sasuke apretó los labios, sintiendo el peso de la verdad en las palabras del Jonin. El orgullo Uchiha no significaba nada si terminaba muerta en un foso de barro. Kakashi dejó que sus palabras calaran hondo durante unos segundos de tenso silencio. Luego, relajó los hombros, y la severidad mortal desapareció de su rostro, siendo reemplazada por su habitual sonrisa oculta tras la máscara, con su ojo curvándose en una media luna amistosa. En el mundo ninja, dijo Kakashi, su tono volviéndose más cálido y solemne, es cierto que las reglas y los protocolos están para cumplirse. Y aquellos que rompen o no cumplen con las reglas, son considerados escoria. El viento sopló suavemente, agitando el cabello plateado del Jonin. Pero, aquellos que abandonan a un amigo, o que dejan atrás a un compañero de equipo cuando éste los necesita, son peores que la escoria. Sasuke y Sakura abrieron los ojos de par en par, las palabras golpeando sus corazones como un mazo envuelto en algodón. Entendieron en ese instante el verdadero y único propósito de la cruel prueba del único cascabel. No se trataba de poder, ni de ninjutsu. Se trataba de forzarlas a elegir entre el éxito personal o el sacrificio por su compañera. Por eso mismo, porque al final lograron tragarse su orgullo individual y decidieron cooperar para vencer un obstáculo imposible, Kakashi levantó el pulgar hacia arriba. Ambas han logrado pasar la prueba. Felicidades, a partir de hoy, ustedes dos son oficialmente el equipo 7 de Konohagakure. Sasuke y Sakura se quedaron paralizadas durante un segundo, procesando la información. Luego, Sakura no pudo contener un chillido agudo de pura alegría y se abalanzó sobre Sasuke, abrazándola con tanta fuerza que casi la asfixia. La Uchiha, que normalmente odiaba el contacto físico efusivo, dejó escapar una rarísima y pequeñísima sonrisa, devolviéndole el abrazo a su ruidosa amiga. Lo habían logrado.
Kakashi se rió entre dientes, viendo la escena. Muy bien, guarden energías, las interrumpió amablemente, frotándose el estómago vacío. Ahora bien, una promesa es una promesa. Acaban de pasar la prueba, así que yo invito el almuerzo tardío, o la cena, como quieran llamarlo. ¿A dónde quieren ir a comer, mis adorables y recién estrenadas alumnas genin? Sasuke y Sakura se separaron rápidamente, ambas con los ojos brillando de hambre y anticipación tras horas de inanición forzada. Se miraron, asintieron en silencioso acuerdo, y luego miraron a su sensei con sonrisas que prometían caos financiero. Al restaurante de pescado y mariscos de los 4 mares. Exclamaron ambas al unísono, nombrando el local de mariscos importados más famoso, exclusivo y ridículamente caro de toda la aldea. Kakashi parpadeó un par de veces. Su única ceja visible tembló levemente. Sintió un dolor agudo y fantasma en el bolsillo donde guardaba su billetera. Maldita sea, estas niñas me van a dejar en la bancarrota en el primer día, pensó Kakashi, sudando frío. Horas más tarde, muy lejos de la tranquilidad de Konoha y de los costosos almuerzos, la fría y sombría atmósfera de la guarida subterránea de Orochimaru estaba cargada de un pesado silencio. En la enfermería principal, el olor metálico de la sangre fresca impregnaba el aire. Kabuto Yakushi estaba inclinado sobre una camilla metálica, trabajando con precisión quirúrgica, sus manos brillando con el tenue chakra verde del ninjutsu médico. Sobre la mesa de operaciones yacía Hirobo, respirando de forma pesada y errática, con la piel empapada de sudor frío. Su hombro izquierdo era un amasijo de vendajes gruesos y parches médicos que intentaban cubrir el atroz y grotesco muñón donde antes había estado su brazo. Apoyados contra la pared opuesta de la habitación, Tayuya, Kidomaru, Sakon y Ukon observaban la escena con expresiones pálidas y sombrías. Evitaban sistemáticamente mirar hacia la esquina más oscura de la enfermería. Allí estaba Orochimaru. El Sannin de las serpientes se encontraba de pie, apoyado indolentemente contra la fría piedra, con los brazos cruzados y los ojos serpentinos entornados. No miraba a Hirobo ni parecía importarle un ápice el dolor agónico que sufría el shinobi de la marca maldita. Su mente brillante, fría y calculadora, estaba en otra parte. Todos en la sala sabían perfectamente que Orochimaru solo estaba pensando en aquella aberrante cosa llamada Shin. Kabuto dio un último pulso de chakra curativo, sellando los capilares más rebeldes del muñón, y retiró las manos enguantadas en sangre. Soltó un suspiro, secándose el sudor de la frente. Le he administrado otra dosis de sedantes pesados, así que dormirá hasta mañana, informó Kabuto, quitándose los guantes médicos manchados y arrojándolos a un contenedor. El muchacho va a estar bien, logró estabilizarse, pero perdió una cantidad ridícula y alarmante de sangre. El desgarro muscular y óseo fue salvaje. Bueno, supongo que Hirobo va a tener que aprender a pelear y canalizar su sello maldito usando un solo brazo, o, en su defecto, tendremos que buscarle o injertarle un brazo nuevo de alguna forma en el futuro cercano. Kabuto se giró hacia los 4 del sonido, ajustándose las gafas. Por el momento, es imperativo que Hirobo descanse en aislamiento. Necesitará un largo periodo de reposo absoluto y transfusiones para recuperar toda la sangre que perdió. Además, no tenemos forma de saber aún si la saliva de Shin, o la mordedura de sus colmillos dentados, introdujo algún tipo de toxina, bacteria desconocida o veneno radiológico que haya entrado rápido en el torrente sanguíneo de Hirobo. Eso lo iré monitoreando yo mismo en lo largo de las semanas. Me haré cargo de su recuperación. Orochimaru asintió lentamente, recibiendo la información médica con una indiferencia gélida. Despegó la espalda de la pared y caminó con paso lento y elegante hacia el centro de la sala. Sus ojos amarillos, carentes de cualquier empatía, se fijaron en Tayuya, Kidomaru, Sakon y Ukon. Díganme, niños traviesos, ronroneó Orochimaru, su voz arrastrando un tono bajo y sibilante que hizo temblar a los adolescentes. ¿Quién de ustedes será el siguiente en asomarse a la pecera? ¿O ya han saciado por completo su inoportuna curiosidad nocturna? Sakon tragó saliva, sintiendo que el sello maldito en su cuello latía con advertencia ante la presión asesina del Sannin. Inclinó la cabeza profundamente en una reverencia rígida. Le pedimos nuestras más sinceras disculpas, Orochimaru-sama, tartamudeó Sakon, sudando frío.
admito que yo, al igual que mis compañeros, fuimos unos idiotas arrogantes. Prometemos por nuestras vidas que jamás volveremos a acercarnos a ese sector de la base. Orochimaru soltó una risa seca, desprovista de humor, un siseo que resonó en la fría habitación de piedra. Supongo que, de toda esta tragedia de la mutilación de su compañero, al menos se puede sacar algo remotamente positivo para mis registros científicos, murmuró el Sannin, llevándose un dedo pálido a los labios. Y eso es confirmar empíricamente que la pequeña Shin muerde con una fuerza de tracción descomunal, y lo más fascinante, no hace diferencia alguna entre despedazar carne de vaca o devorar carne humana viva. El Sannin bajó la mano, y su sonrisa se volvió oscura, casi macabra. Aunque, pensándolo bien, la verdad es que ese dato no es del todo positivo. De hecho, resulta bastante problemático. Porque si Shin se comporta más como un superdepredador salvaje impulsado por el instinto, existe una regla inquebrantable en la naturaleza. Cuando los grandes animales salvajes prueban por primera vez la sangre y la carne humana caliente, les suele gustar tanto su sabor y textura, que invariablemente desarrollan una adicción y buscarán cazarla más a menudo. Orochimaru paseó su mirada dorada sobre los 4 shinobis aterrorizados. Así que, para ir adelantando la planificación logística, me gustaría saber, ¿quién de ustedes 4 se ofrece voluntariamente a hacer la siguiente cena de Shin, en caso de que llegue a ocurrir que a mi pequeña creación ya solo se le apetezca la carne humana y rechace la carne animal que le lancemos? El silencio que siguió fue absoluto, asfixiante y cargado de terror. Tayuya, Kidomaru, Sakon y Ukon se quedaron paralizados, las palabras atrapadas en sus gargantas, incapaces de siquiera respirar fuerte. Sabían a la perfección que, bajo ninguna circunstancia, Orochimaru hacía chistes. Si Shin exigía carne humana para seguir evolucionando, el Sannin no dudaría un segundo en arrojarlos al tanque uno por uno. Kabuto, notando que el terror psicológico había cumplido su función disciplinaria, se aclaró la garganta para intervenir en favor de la funcionalidad de la base. Si ese es el caso, Orochimaru-sama, comenzó Kabuto, adoptando un tono estrictamente profesional, ¿no cree que es sumamente recomendable buscar, de manera urgente, una forma de asegurar o reforzar esa pecera de cristal? Además, considerando lo que acaban de reportar estos chicos, si afirman que la cola de Shin ya tiene un tamaño y musculatura enorme y letal, ¿cuánto tiempo más cree que aguantará la integridad estructural de esa pecera gigante para soportar el tamaño evolutivo de Shin, sin terminar rompiéndose por completo bajo la presión? Orochimaru asintió lentamente, cerrando los ojos con un suspiro de frustración científica. Ya había pensado en esa problemática inminente, Kabuto. De hecho, tenía una idea bastante sólida y brutalmente simple. Planeaba usar las habilidades de manipulación de tierra y la monstruosa fuerza física de Hirobo para obligarlo a abrir, golpe a golpe, un canal subterráneo y un pasillo reforzado. La intención era conectar la pecera y expulsar a Shin directamente a un río caudaloso y aislado que pensaba crear en un nivel inferior de la cueva. El Sannin abrió los ojos, fulminando con la mirada a los 4 shinobis en la esquina. Pero bueno, por culpa de la estupidez colectiva de algunos presentes aquí, el chico útil de la fuerza bruta acaba de perder el brazo que necesitaba para estabilizar su chakra terrestre, y probablemente estará incapacitado e inútil por un largo tiempo. Por ende, ahora tendré que replantear toda la logística e idear otra forma de trasladar a Shin a un espacio abierto. Pero el problema real radica en cómo crear un río espacioso artificial dentro de esta montaña sin provocar derrumbes masivos en la superficie. Con la fuerza y el elemento tierra de Hirobo, la construcción iba a ser rápida y discreta. Ahora, sin él, las excavaciones manuales serán desesperantemente lentas. Kabuto asintió, comprendiendo el dilema arquitectónico. Luego, con un movimiento rápido y silencioso de su mano, les hizo un gesto imperativo a Tayuya, Kidomaru, Sakon y Ukon, señalándoles la puerta. Los 4 del sonido captaron la orden de salvación al instante. Sin atreverse a hacer ruido, se escabulleron de la enfermería como sombras aterrorizadas, agradecidos de seguir con todos sus miembros intactos. Cuando las puertas se cerraron y solo quedaron el Sannin, el médico y el shinobi sedado, Kabuto se cruzó de brazos y lanzó una pregunta que le había estado rondando la cabeza desde que encontró a Hirobo mutilado.
Orochimaru-sama, hay un detalle biológico que me resulta perturbadoramente ilógico en su desarrollo, murmuró Kabuto, caminando hacia la camilla para revisar el suero de Hirobo. Si el factor evolutivo de la criatura es tan agresivo, ¿por qué la cola y la parte inferior de Shin están creciendo a un tamaño tan gigantesco y monstruoso, mientras que su parte superior, su torso y cabeza, siguen manteniendo el tamaño exacto y la anatomía de una niña pequeña inofensiva? Orochimaru se quedó en silencio durante largos segundos, mirando hacia el oscuro techo de piedra, pensativo. La mente del científico diseccionaba todas las posibilidades teóricas. Es una simetría evolutiva fascinante, respondió Orochimaru, su voz adoptando un tono académico pero oscuro. Capaz Shin, guiada por un instinto primordial de combate y supervivencia que no logramos entender por completo, ha decidido que, en su estado actual, el apéndice de su cola es su arma principal y absoluta de caza, y por ende, toda la energía calórica y biomolecular se destina a hacerla crecer y fortalecerla. El Sannin bajó la vista hacia sus propias manos pálidas. O tal vez su organismo de desarrollo es simplemente errático, un milagro defectuoso de su constante regeneración rompiendo su crecimiento. Al fin y al cabo, Kabuto, no podemos olvidar la realidad fundamental. Mi pequeña Shin no es un ser humano, ni un experimento quimérico estándar, ni tampoco un animal ordinario. Es solo un ser que vive bajo sus propias y caóticas reglas biológicas. Una criatura que sufre agonía en cada respiración, y que come con una ferocidad inaudita para alimentar un metabolismo que nunca se detiene. Orochimaru soltó una última risita sibilante, girándose hacia la salida de la enfermería. Solo nos queda rezarle a algún dios olvidado para que a Shin le haya disgustado, o al menos no le haya encantado, el sabor del brazo cercenado de Hirobo. Porque si su hambre y sed antes eran ya insaciables con ganado, a partir de esta noche, si ha probado la carne shinobi, solo se volverá infinitamente más peligrosa y, sobre todo, monstruosamente insoportable de contener.